Muy bien. Una pregunta antes de empezar. ¿Quién está muy gozoso esta mañana? Levante su mano. Vamos a ver. Amén. Qué bueno. Gracias a Dios que estén gozosos después de esas hermosas alabanzas a nuestro Señor. Es bueno que estemos gozosos. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Mis queridos hermanos y amigos, el día de hoy y durante mucho tiempo, aún las personas siguen preguntándose sobre ciertos misterios bíblicos que no han sido revelados. Existe uno en particular que nos preguntamos muchos y algunos solo tienen curiosidad. ¿Cuándo será el fin del mundo? Yo he observado varias veces en las redes sociales que dicen, fulano de tal ya sabe cuándo va a ser el fin del mundo. Estoy seguro que no. Durante la historia de la humanidad han existido falsos profetas que ya han anunciado el fin del mundo e incluso han dicho las fechas cuando van a suceder. Joseph Smith, líder de los mormones, dijo que el fin del mundo sería en 1835. Helen White, la líder del grupo de los adventistas del séptimo día, también lo predijo varias veces. Russell, líder de los testigos de Jehová, y también Rutherford, quien lo reemplazó, fallaron en sus profecías, también anunciaron que ya venía el Señor. Esto debería de enseñar a todos sus seguidores que lo que mal empieza, mal acaba. Lo cierto es que la segunda venida del Señor es un misterio que aún no nos ha sido revelado. Y muchos están buscando conocer este misterio. Cuando el apóstol Pablo les escribió la carta a los Efesios, en esa época existían aún muchos misterios que no eran revelados, pero ahora ya los tenemos, ya los conocemos. El apóstol Pablo comparte uno en especial en el pasaje que vamos a ver a continuación. El misterio ha sido revelado, es el tema del día de hoy. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Efesios, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, aquella epístola pastoral, capítulo 3. Cuando lo encuentre, póngase de pie, la vamos a leer de pie la palabra, por respeto a esa palabra que viene del Señor mismo, la cual tiene vida. Cuando la encuentre, póngase de pie. Efesios capítulo 3 en el Nuevo Testamento. Muy bien. Veo que ya muchos ya lo han encontrado. Bien, esperamos un poco a que lo encuentren todos. La santa palabra del Señor dice así: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Santo Espíritu, tú, Señor, lo revelaste. Tú lo revelaste, Señor. Misterios que no conocíamos. Y hoy te pido, Santo Espíritu, que tengas compasión de esta iglesia,
que tengas misericordia. Hay algunas personas, quizá muchos que están aquí, que aún no entienden algunos misterios bíblicos que ya nos han sido revelados a través de tu palabra. Señor, ten misericordia, ten compasión, tu bondad con esta iglesia, tu gracia con nosotros, tu dádiva para con este pueblo. Señor, mira nuestros corazones. ¿Qué hacemos siempre, Señor? No somos nada. Te pido, Señor, la misericordia especial para mí. Dios mío, Santo Espíritu, te pido que me permita ser el instrumento, un canal de bendición para cada uno de los que están aquí. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Tomen asiento, por favor, hermanos. En una ocasión a un pastor le llamaron a que sea testigo en un juicio de custodia infantil. Cuando llegó al juicio, el fiscal le sorprendió con una pregunta. Le dijo: reverendo, ¿piensa usted que un hombre que ha estado en prisión está capacitado para criar a un niño? Seguramente la respuesta que el juez y todos esperaban era un sí o un no. Y él dice, la respuesta que le di no le agradó mucho al juez, pues yo le dije: bien, pienso que eso depende del hombre. Algunos personajes famosos han estado en la cárcel y han hecho del mundo un lugar mejor por causa de esas experiencias. John Bunyan, por ejemplo, y el gran apóstol Pablo. Y así es, mis queridos hermanos y amigos. Muchos hombres de Dios han estado encarcelados. José estuvo en la cárcel. Daniel fue a la cárcel. Juan el Bautista murió en la cárcel. Pedro, Juan estuvieron en la cárcel. El mismo Señor Jesucristo fue encarcelado. Y el apóstol Pablo también fue encarcelado. Cuando él escribe esta carta, posiblemente estaba ya 5 años preso en Roma bajo el gobierno de Nerón. Ustedes han escuchado aquel nombre, terrible hombre, despiadado hombre. Ya llevaba 5 años encarcelado. ¿Por qué fue a la cárcel el apóstol Pablo? ¿Fue culpable de algo? No, por falsas acusaciones. Una de ellas fue de que Pablo conocía a un gentil llamado Trófimo. ¿Usted ha escuchado ese nombre, Trófimo? Si no ha escuchado, no ha leído ni el libro de Hechos, ni la segunda carta de Timoteo. Él la leerá. Porque a Trófimo se le menciona en el libro de Hechos. Y dicen y le acusaron de que el apóstol Pablo llevó a este gentil, a este griego, Trófimo, al templo, a lugares que eran prohibidos entrar a los gentiles y que ya hemos hablado durante estas semanas. ¿Quiere verlo? Miren, ahí está. Hechos 21, del 27 al 29. Pero cuando estaban por cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar. Y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, decían ellos. Y el versículo 29 dice: porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Versículo 1 de la carta a los Efesios. El apóstol Pablo dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Solo por un momento, y porque estamos adentrándonos a este capítulo 3 de la carta a los Efesios, solo por un momento vamos a hacer una pequeña introducción a este capítulo. Si usted lee el versículo 1, inicia diciendo: por esta. Y si mira el versículo 14, dice: por esta. El versículo 1 se enlaza directamente al versículo 14. Y del versículo 2 al versículo 13
el apóstol Pablo hace un comentario parentético, es decir, hace un paréntesis. Lo que empieza en el versículo 1 debería de irse enseguida al versículo 14. Pero entre el 2 y el 13, el apóstol Pablo hace un paréntesis para enseñarnos nuevamente los temas que ha estado tocando en el capítulo 2. Para hacer una repetición de lo que nos enseñó en el capítulo 2. Todo buen maestro se cerciora de que sus alumnos conozcan su enseñanza. Por eso repite en ocasiones la misma. Claro que algunos no entendemos ni así nos repitan 10 veces. O no queremos entender. O nos hacemos los de la vista gorda, a pesar de que hemos entendido. Pero nosotros podemos ver en este pasaje, en este versículo 1, el apóstol Pablo inicia diciendo: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Les hago una pregunta: ¿quiénes fueron los que le acusaron al apóstol Pablo de introducir a Trófimo al templo? Los judíos. ¿Ellos fueron? ¿Quiénes fueron los que le apresaron y le metieron en la cárcel? Escucha esta palabra: romana. Los romanos. Ellos. ¿A quién apeló Pablo cuando estaba cautivo? A César. Y César es el nombre que se le da a todo el emperador romano. En ese tiempo era Nerón. Pero el apóstol Pablo no dice en este versículo 1: por esta causa yo, Pablo, prisionero de los judíos. No dice: yo, Pablo, prisionero de los romanos. No dice: yo, Pablo, prisionero de César. Sino dice: yo, Pablo, prisionero ¿de quién? ¿Sabe que el apóstol Pablo estaba entendiendo que todo lo que le sucedía estaba bajo el control de Cristo? Él entendía que no pasaba nada sin el consentimiento de nuestro Señor. Él no hubiera estado en la cárcel si Cristo no le hubiera permitido estar ahí. Miren cómo están nuestras vidas hoy en día. Si nosotros fuéramos de ese tipo de personas, que estoy seguro que no hay en esta iglesia, de esas personas tóxicas, negativas, que siempre hay un negativismo en su vida, ¿cómo hubiera reaccionado si estuviera usted en la cárcel en este momento por algo que no cometió? Si nuestra vida está guiada solo por las circunstancias en que vivimos, pues todo va a depender de las circunstancias que vivimos para que nuestra actitud esté bien o mal. Si las circunstancias son malas, nuestra actitud será mala. Si las circunstancias son buenas, nuestra actitud será buena y agradable. Pero Pablo no. Él ya sabía desde el inicio de su ministerio lo que le venía. Mire, cuando el apóstol Pablo estaba ciego y Dios le anuncia a Nicodemo, le dice: anda, vas a encontrar en tal dirección a uno llamado Saulo. Y este hombre dice: ay no, Dios, ese no es malo, que Dios no supiera. Ay no quiero ir allá. Y mire lo que le dice el Señor: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Qué dice el versículo 16? Porque yo demostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Ya sabía el apóstol Pablo las circunstancias. Ya sabía lo que le venía. El apóstol Pablo veía todo lo que le rodeaba. Hubiera estado muy poco tiempo en el ministerio. Pablo fue apedreado, fue azotado. Cuando estuvo preso, si sabe, cuando ya le capturaron preso, le subieron a un barco y el barco empezó a hundirse. El barco se hundió, salieron todos nadando. Y cuando llegaron a la isla de Malta, el apóstol Pablo dice que cogió unas ramas para secarse y una serpiente, mire, preso, naufraga, coge una rama y encima una serpiente que huía del fuego se prende en la mano. Tanto así le pasó al apóstol Pablo que la gente de la isla de Malta dijo: uy, este hombre sí que es homicida. Qué mala suerte, diríamos algunos. No, pero
la suerte no existe, está todo bajo la soberanía de Dios. Pero ¿sabe qué? Cuando la gente vio que la serpiente se le prendió en la mano y que no se murió, cambiaron su manera de pensar. Dijeron, no, él es un Dios. Ahora ya no le decían que era un homicida, sino le decían que era un Dios. El apóstol Pablo dice aquí, yo soy prisionero de Cristo, no de los judíos, no de los romanos, no de César, es prisionero de Cristo. ¿Cuántas de ustedes, señoras, fueron maltratadas por sus maridos? Las aflicciones que vivieron. ¿Cuántas han vivido aflicciones por causa de sus esposos? Esposos, ¿cuántos han vivido sufrimientos por causa de sus esposas? ¿Y qué han dicho? No, ya no me voy a la iglesia, ya mi esposa, causa de... Por tu culpa no me voy a la iglesia, por tu culpa. Y no puede decir, Señor, quizá tú me estás mandando una aflicción. Esa aflicción viene de Cristo, para ver si lo soporto. Está con problemas económicos. ¿A quién está echando la culpa? A la esposa. Ah, pues por tus malos negocios. No, por la culpa tuya, porque no eres buena ayuda. No eres ayuda idónea. El Señor es... ¿Por qué no dice? Este problema lo vivo por Cristo. Viene de Él. Esta aflicción que estoy viviendo es de Cristo. El apóstol Pablo dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Dice, estoy prisionero de Cristo a favor de ustedes, gentiles, los que no son judíos, los que no tienen sangre judía, somos gentiles. Pablito, déjenme decirles a Pablito, que se merece cariño, escribió 13 libros del Nuevo Testamento. Él mira el tiempo que está en la cárcel, 5 años. ¿Y saben qué dice él? Miren lo que dice él. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes, esos evidentes, en Cristo, en todo el pretorio, con toda la guardia del palacio, y a todos los demás, la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. Miren cómo termina. Se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Pero es triste, ¿no? Cuando uno escucha, ay, no que era cristiano, le ha ido mal el negocio y ya está metido en el mundo de nuevo haciendo de las testimonio. Pero también he oído, ¿han visto a tal señor o a tal señora? Ay, no saben cuánto ha sufrido. Y mírenle con una sonrisa en su rostro. Oh, yo quisiera tener ese gozo que tiene esa persona. Yo quisiera tener ese entusiasmo, esa alegría que tiene esa persona. Pablo está diciendo, aquí en vez de quejarse, en vez de sufrir, de llorar, lo que me ha sucedido ha redundado para el progreso del Evangelio. Y no solo la gente que me ha visto en las prisiones ahora está hablando, ya no tiene miedo de hablar, porque antes tenían miedo de caer en la cárcel, pero ahora ya me ven a mí y están compartiendo el Evangelio con otros. Queridos hermanos, amigos, ¿por qué no podemos ver nuestras aflicciones presentes como una oportunidad para que el Evangelio corra? Para que la gente mire su vida y mire a Dios en su vida. Si usted está sufriendo por algún motivo de salud, está sufriendo por la economía, está sufriendo porque alguien le persiguió, porque alguien le ha maltratado, de gloria a Dios, y mejor muestre su gozo como lo mostró el apóstol Pablo. ¿Sabe qué dijo Pablo? Mire, ahora le dice, me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Estoy sufriendo, pero me gozo lo que estoy sufriendo. Versículo 2. Es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. De seguro en esta congregación tenemos profesionales y estudiantes de la administración de empresas, de la administración de recursos humanos, de la administración educativa, administración de ventas, etcétera, etcétera.
Y todos saben que esa palabra administración viene del griego oikonomía. Oikos, casa, nomos, ley. La ley de una casa. Eso es lo que significa. La ley con la que se gobierna una casa. Aquel que regenta la casa, la dirige, ese es un mayordomo, un administrador. La palabra administración es sinónimo de tarea, de misión, es sinónimo de responsabilidad. Y Pablo dice que si es que han oído de la administración de la gracia de Dios que le fue dada para con los gentiles, la responsabilidad que Dios le dio, nosotros tenemos que ser buenos gobernantes, administradores, cumplir bien la tarea que Dios nos ha dado, que Dios ha puesto bajo nuestro gobierno. Algunas personas son muy buenos profesionales, responsables, excelentes en esas tareas, pero la administración de la casa y de su vida espiritual son pésimos. No cumplen con el gobierno y las responsabilidades de la casa, menos de la iglesia. No se preocupan ni siquiera por su propia vida espiritual, peor por la de su familia. ¿Y saben qué consiguen en su futuro? Grandes hijos profesionales, pero sin valores, sin ética, sin moral, sin nada. Eso conseguimos. Hay otros que lamentablemente ni responsables en la vida profesional, ni en la iglesia, ni en la casa. Cero responsabilidad. Todos los que estamos aquí, queridos hermanos, que nos llamamos cristianos, somos discípulos de Cristo, y todos los que hemos creído en su muerte vicaria o justificativa, es decir, que Cristo murió en vez de mí, pagó en la cruz por mis pecados, tenemos responsabilidades. Dios nos ha dado una administración, nos ha encargado una tarea, y nos va a pasar cuentas un día por esa administración que nos ha dado y cómo la hemos manejado. Premios para los que hemos manejado bien y castigos para los que hemos manejado mal. Pero miren, aquí, nosotros tenemos la costumbre, ¿no? Ay, otra vez ya va a empezar este pastor a predicar que hay de la iglesia. A ver, ¿qué quiere que le ayude? Deme una tarea, deme algo para hacer. Pues no se da cuenta que el apóstol Pablo está diciendo en este versículo: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada. Él está viendo como el ministerio como algo maravilloso, como un regalo que le dio Dios. Así lo está viendo. Así lo ve usted también. Hermano, ¿podría ayudarnos en la iglesia? Un regalo de Dios. Gracias, Dios te está dando una responsabilidad en la iglesia. Gracias, Dios, es tu gracia. Tú me diste eso, Señor, gracias. ¿No me creen? Miren lo que dice Pablo en este pasaje. 1 Timoteo 1, 12, 13. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo poniéndome en el ministerio. Me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Queridos hermanos, no importa lo que haya hecho en el pasado, no importa cómo haya sido su vida en el pasado. El apóstol Pablo tuvo una peor vida. Él era asesino de cristianos. Y Dios le tuvo por fiel y le puso en el ministerio. Él dice: yo perseguía a los cristianos, llevaba cartas y los arrastraba. ¿Para qué? Para entregarles a la prisión y después para que sean asesinados. ¿Cómo está cumpliendo usted esa administración del ministerio que Dios le encargó? Está siendo fiel, está siendo agradecido, está diciendo: gracias, Señor, me tuviste por fiel, me pusiste en un ministerio. ¿O está siendo irresponsable?
o no tiene ninguna responsabilidad, o cree que no tiene ninguna responsabilidad. La tarde de ayer me gozaba con los hermanos que vinieron a apoyar a 26 jóvenes que se reunieron aquí, casi digo que nos reunimos. Qué hermoso ver cómo lo hacían con tanta fidelidad, dando su tiempo, dando su dinero, sus recursos para comprar refrigerio. Pero estoy seguro que ellos están diciendo: Señor, me tuvo por fiel y me puso en este ministerio. Versículos de 3 al 5. Que por revelación me fue declarado Él, ¿qué dice? Como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en Él, de Cristo. Y empieza el versículo 5 diciendo que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Esta palabra misterio es aquello que es imposible de conocer. Es aquello que es imposible de comprender, sino solo hasta cuando Dios nos lo revela. No puede comprender de otra manera. Eso es un misterio, es algo imposible de entenderlo, imposible de comprenderlo. Solo lo podemos comprender. Y dice aquí en el versículo 5 al final: es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Saben por qué hay tantas doctrinas, tantas enseñanzas? Porque no han entendido este pasaje de Pedro que dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, es decir, de interpretación particular de nadie. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hay personas que dicen, no, bueno, todos interpretan la Biblia como quieren, y cada uno saca su enseñanza y su doctrina. Sí, pero está ajena a la Biblia. Muchos han sacado libros que usan en las iglesias para enseñar desde niños cómo tienen que actuar, y lejos de la Biblia. Eso es una interpretación privada. Los profetas y apóstoles que escribieron la Escritura fueron soplados por Dios para escribir aquello que escribieron. Soplados por el Espíritu Santo, inspirados por el Señor. Y quizá hay algunos de los que están aquí que todavía no han entendido muchas cosas de la Biblia. Quizá algunos todavía están dudando de su salvación, no saben si serán salvos. Algunos todavía tienen varios intermediarios para llegar a Dios, cuando la Biblia dice que Jesús es el único intermediario, es el único mediador entre Dios y los hombres. Algunos están cargados todavía con su pecado, viven en sus delitos y pecados. ¿Por qué? Porque no han entendido primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Incluso si la iglesia le dice a usted, mira, aquí Dios me ha dicho y yo voy a decirles unas nuevas reglas para la iglesia, hoy todos me van a ir dejando sus carros de aquí porque Dios me dijo que me deje. Usted no puede creer aquí. Todo lo que está en este libro tiene que creerlo. Todo lo que está. Y si este libro le dice que haga, hágalo. Si le dice que no haga, no lo haga. Así el pastor o el predicador que está al frente le diga que haga. No lo haga. La Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. Y ahora vamos a ver el versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ese es el misterio que fue revelado. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Usted sabe que la Biblia todavía tiene algunos misterios sin resolver. ¿Cuándo será
¿Cuál será el nuevo nombre que el Señor me dará? No lo sabemos. ¿Cuál será mi ministerio una vez que esté con el Señor? No lo sabemos. ¿Cómo será mismo el cielo? ¿Cómo será verlo? No lo sabemos. Mis queridos hermanos, yo no sé cuándo el Señor va a venir por su iglesia. No puedo afirmar ni siquiera quiénes son los 2 testigos que menciona el Apocalipsis. Probablemente ni conozco a uno de los 144,000 judíos vírgenes que van a predicar por todo el mundo. Y no sé cuál va a ser mi nuevo nombre que el Señor va a escribir en una piedrecilla blanca. Y no me importa, yo sé que va a ser maravilloso. Y así no sea, así me llame Pancracio, Tertuliano, Tontoliano, no me importa. ¿Sabe por qué no me importa? Porque ahora yo entiendo que yo, el gentil, yo soy un coheredero y miembro del mismo cuerpo que los judíos. Yo entiendo que tengo las mismas promesas de Dios en Cristo Jesús. Y eso es suficiente para mí. Yo entiendo que soy salvo. Entiendo que un día iré allá. Eso ya no es un misterio. Ya está resuelto. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz por mis pecados y recibí ese regalo tan grande de Él, se me abrieron esas puertas. Ese misterio se me reveló. Hoy es un día también para que usted pueda ser coheredero y miembro del mismo cuerpo, copartícipe de las promesas de Cristo Jesús por medio del Evangelio, las buenas noticias que Cristo Jesús vino al mundo para morir por nuestros pecados. Fue sepultado y resucitó el tercer día. El que cree en esto tiene vida eterna, dice la Escritura. Cierre sus ojos por un momento.